quiero compartirles este tema titulado Edificar la casa. Para esto hago memoria de un hogar que una vez conocí, y este hogar que conozco por mi obra misionera me producía mucha tristeza, porque era un hogar donde yo me daba cuenta que todos los miembros de esa familia eran valiosos, todos llenaban una necesidad, todos aportaban y sin embargo, siendo todos valiosos, eran infelices, tenían reyertas, tenían dificultades y hasta a veces se olvidaban que unos y otros eran importantes y se echaban en cara: tú no sirves, tú eres inútil, estás de más, no sé cuándo te vas, cuándo me voy. O sea, había muchos reproches entre personas que todos, uno por uno, tenían su valor, su utilidad, sus virtudes, defectos también, pero agobiados por los defectos no podían ver sus virtudes. Pero sobre todo había algo que la Biblia nos va a enseñar, porque no voy a hacer alusión a ningún hogar de persona que esté escuchando aquí, porque es un hogar que no es el de ustedes, sino uno que conozco, que conocí, y que nos va a servir a nosotros como modelo. ¿Qué debemos hacer? Porque aunque no sea el hogar nuestro el de que estamos hablando, sí puede tener similitud con nuestra casa. Primero vamos a leer de Pablo 1 Corintios 1:10. Mientras buscan 1 Corintios 1:10, aquí en este versículo vamos a ver cuál es el secreto para que en un hogar haya armonía, para que en un hogar no haya divisiones y para que miembros valiosos de una casa no riñan entre sí. Esto también funciona si son solamente dos en casa, si es una pareja. Dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí habla de una misma cosa, un solo parecer, una misma mente, porque donde hay una misma cosa, una misma mente y un mismo parecer, no hay divisiones, porque todos tienen el mismo sentir, los mismos objetivos, siendo diferentes, porque aquí no hablan que todos deben ser iguales. Por eso es que hay divisiones, porque miembros valiosos cada quien tira para su lado. Miembros valiosos de un hogar o de una empresa también tienen sus propios apetitos, gustos, objetivos que no coinciden con los de las otras personas. Para algunos el hogar es el sitio donde cumplen todos sus deleites, entonces quieren estar en casa para que se les cumpla todos sus deleites. Otros lo ven como el lugar donde estoy mientras que paso a otra etapa. Algún día me iré a esta casa. Para unos el deleite es estar en su habitación solos, para otros estar en colectivo, conversar, para unos es estar frente a la televisión, para otros practicar deportes. Y esto no es que debe ser ofensivo si el problema es que trasciende a que para yo ejercer mis derechos o vivir mis deleites, atento y sobrepaso los deleites o los derechos de mi prójimo. ¿Qué hacemos entonces para que haya una misma cosa, una misma mente, para que haya un mismo parecer? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y aquí hay una responsabilidad porque en una familia, en una empresa, en un grupo, siempre debe haber una cabeza, siempre tiene que haber un liderazgo y siempre tiene que haber seguidores. No hay institución, no hay familia. Dentro de esto la familia como institución creada por Dios que no tenga cabeza. Y cuando hacemos que la familia sea de 2, 3 cabezas, cuando hacemos que papá es una cabeza, mamá es otra y no se conectan, o dentro de eso metemos otras autoridades, no que el hermano mayor o el tío o otra persona, esto crea un ser anómalo y por eso muchas veces en la casa hay varios pareceres, porque hay varios liderazgos y no se ha definido qué se hace en el hogar. Dice Deuteronomio 6 del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dentro de todo quiero empezar por el final, en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, la palabra de Dios. No es que las repetirás a tus papás, hijos que quieren mandar a los papás. Las repetirás a tus sobrinos, el tío que está ahí, pues, y que dice cómo se baila o cómo se camina o cómo se sienta. No. Y la dirás a tus nietos. No. Es a tus hijos. Dentro de eso también comprender y enseñar que en una familia lo normal es que esté papá, mamá e hijos.
pero por diferentes razones a veces hay un tío, hay una tía, hay abuelitos, hay primos que están allí. Todos se tienen que someter a quien Dios le ha delegado la autoridad. Y aquí el Señor es bien categórico porque dice, y las repetirás a tus hijos. O sea, es implícito que el Señor dice, papás, ustedes son los que dan la palabra que yo les enseño. Esto tiene que ser integral y en todas las áreas de nuestra vida. A veces los cristianos no damos la palabra, no compartimos la palabra, ni que recibimos el sábado o días de la semana a las 6 de la mañana, como nosotros en estos tiempos, o en el ministerio de caballeros, de damas, por decir ejemplos. A veces ni esa palabra la damos, o solamente damos esa palabra, esa prédica, pero tiene que ir más allá. La palabra de Dios en cuanto a la administración de los recursos. La palabra de Dios en cuanto a qué comeré, qué tomaré. La palabra de Dios en cuanto a cómo trato a los mayores, en cuanto a cómo trato a los menores. Como hijo, cómo tratas a tu hermanita o a tus otros hermanos. Cómo tratas tu propio cuerpo. ¿Qué ves en la televisión? O sea, para todo hay que dar palabra, dar instrucción. Y sobre todo, dando siempre el crédito de dónde viene esa palabra. Cuando des la buena palabra y le dices a un hermano que está peleando con el otro, no le respondas con grosería, no riñas con él, háblale con respuesta blanda, porque dice el libro de Proverbios que la respuesta blanda quita la ira. No nos quedamos con la sabiduría de Dios como si fuera nuestra. Que nuestros hijos se habitúen, nuestra gente, y esto también aplica si usted tiene una empresa grande o pequeña, decirle a sus empleados, no riñan entre ustedes, la respuesta blanda quita la ira. Dándole crédito al Señor para que se habitúen a que en el Señor hay sabiduría y hay respuesta. ¿Por qué para muchos el Señor solamente es alguien al quien se le canta y al quien se le rinde el ejercicio de ir a una iglesia, sentarse allí y repetir rezos o levantar manos mecánicamente? ¿Por qué mucha gente piensa que Dios es un ser al que se le da y que no brinda nada? Porque no le enseñamos que la palabra que Él tiene es abundante y tiene respuesta para todo. Entonces, padres, cabezas, les toca en unidad todo el tiempo enseñar para toda circunstancia qué dice Dios, dándole el crédito a esto. Y sobre todo dándole esa visión. En esto también yo no puedo forzar a mi gente a que vivan una vida cuando ya sean adultos, pero sí ser categóricos. Aquí, mientras tanto, vamos a cumplir con un propósito. Yo a veces comienzo a comprender cada día más por qué el Señor dice dejarás a tu padre y a tu madre y serán una sola carne y luego tendrán hijos. Porque a los hijos yo sí le puedo decir, deben sujetarse a esta visión. Cuando yo tengo personas que no son necesariamente mis hijos, ellos también se pueden sentir libremente decir, cuando tengo parientes en casa, yo no tengo por qué seguir esta instrucción porque yo estoy aquí temporalmente, porque no somos de la misma edad, de hecho yo puedo ser mayor que tú, soy tu hermano mayor y por un tiempo estoy viviendo aquí, así que no necesariamente me voy a ajustar. El que es sabio, prudente y agradecido se va a ajustar a esa visión como forma de retribuir a que se le está dando un techo en ese lugar. Pero no todos funcionamos así. Este no es el mundo ideal, sino el mundo verdadero, el que hacemos seres humanos que venimos de una naturaleza caída. Y por esto, quienes no están bajo nuestra autoridad no la van a aceptar fácilmente. Estamos hablando de hermanos, primos, tíos que a veces hospedamos, abuelos y demás, que estamos hospedando en casa y que por eso no se van a ajustar a lo que dice Josué 24:15. ¿Qué nos dice Josué 24:15? Un versículo muy conocido sobre el cual se han hecho canciones, sobre el cual se han hecho grandes temas, grandes prédicas, y que habla de cómo la cabeza de la familia le dice al cuerpo que la familia debe servir al Señor. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Dios le dijo a Abraham. Pero ¿cuáles son las familias que son bendición para la tierra? Las que le sirven al creador de la familia. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Obviamente, cuando yo tengo la autoridad en mi casa, puedo decir yo y mi casa serviremos a Jehová porque le estoy sirviendo ya a nuestro Dios. Soy siervo de Cristo. Y mi casa tal vez no entiende la visión, mi descendencia, pero
Esa es mi lucha, ese es mi compromiso y es más fácil que se vaya formando con el tiempo este criterio con personas que saben que están bajo la autoridad de padre y madre, a personas que por una u otra razón están allí, pero dicen, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, tú tienes autoridad sobre mí, ya yo sé. Y cuidado, porque esas personas con ese ya yo sé le van transmitiendo esa información a los hijos. Y tal vez la rebeldía de los hijos por personas que estamos sumando y que por no obedecer o por no ser fieles a esa crianza, los hijos también terminan perturbando con esas ideas la obediencia de los muchachos. Con esto no digo que no hospeden personas o que ahora vayan armándole maletitas a esas personas que tienen en casa, no le armen las maletitas, sino insistan en esa visión y recuérdenle a esas personas, si es necesario, recuerden a esas personas que ustedes están hospedando y que el Señor bendice por ese hospedaje, que aquí se está formando una casa donde se va a servir a Dios. Y todo lo que va en contra de ese servicio de Dios, porque estoy sembrando ideas que no son conforme a la voluntad de Dios o porque estoy desafiando esa autoridad, no voy a permitir que prevalezca. Entonces, dentro de eso, la generosidad, el amor, el hospedaje, pero también el determinar territorio. Aquí, en estas palabras, Josué 24:15, con mucho amor se dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero antes se dice, escogeos hoy a quien sirváis. Estoy formando gente que va a tener todos los elementos para escoger, pero una persona no puede tomar buenas elecciones si tiene una información deficiente. Démosle a nuestros hijos toda la información necesaria para que si escogen mal es por una responsabilidad de ellos y no nuestra. Muchas personas no han escogido a Dios porque no saben quién es Dios. Muchas personas han servido a dioses porque no diferenciaron entre el Dios verdadero y los dioses de este mundo, porque no han conocido la vida cuando nosotros estamos al otro lado del río, cuando estamos en la vida anterior, porque nuestra vida actual o no se parece, vivimos igualitos que cuando estábamos del otro lado del río, vivimos igualitos cuando vivíamos entre los dioses de los amorreos. Entonces enseñarle, ya las cosas son diferentes, te voy a dar todos los elementos para que con libertad puedas escoger y escoger bien. Y creyendo y teniendo fe y gozo de que vas a escoger bien, escojas bien con todos los elementos de juicio, para que no te desvíes, para que estés bien fundamentado. En el Salmo 127 se nos exhorta a edificar la casa sobre la persona de Dios, sobre los principios de Dios y guiados por el Espíritu de Dios. Vamos al Salmo 127, al famoso versículo 1, muy citado, esto lo vemos hasta en artesanías que se ponen en las puertas de la casa y demás, en tejidos que se enmarcan, en sticker también. Dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios edifica la casa con obreros. Nosotros somos los obreros. Pero ¿para quién estamos trabajando? El obrero no pone un bloque en el lugar que el jefe, el patrón, no le dice que lo ponga. O sea, lo pone exactamente donde dice. Hace la habitación de la dimensión y forma que dice el patrón. Luego le pondrá el color a la pared, no que se le sale el alma. Los colores de mi corazón dicen que ahora esta habitación va a ser negra, cuando el Señor dice no, será blanca, será púrpura. Nosotros somos obreros y todo lo que hacemos tiene que ser conforme a la voz del patrón. Si Jehová no edificare la casa por mi negligencia, entonces estoy haciendo un hogar vano. Vano de personas salvas, vano de personas con vida abundante. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no pongo los ojos como guarda, donde Dios dice que ponga los ojos y no deje pasar lo que Dios dice, eso no. Si no pongo las pautas conforme a la voluntad de Dios, entonces en vano estoy guardando. Por eso es que muchos hogares se caen porque no permiten que entre lo bueno y dejan que entre lo malo, porque no edifican conforme a los mandatos de Dios. Y por eso dice luego, por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué bienaventuranza los hijos de un hogar que se levantó
bajo la ordenanza del Señor. Y el trabajador, sí, tiene su día de descanso porque hay que saber descansar, pero también tiene que trabajar diariamente. La santidad y la consagración es trabajar arduamente para construir y en mi descanso no afectar lo que he trabajado, porque muchas veces trabajamos arduamente, pero en nuestros descansos dañamos nuestra salud, dañamos nuestra mente. Incluso la santidad tiene que ver con el descanso santo. Pero eso es otro tema del que, ¿saben qué? Les adelanto que vamos a hablar. Cómo tener un descanso santo, cómo tener un trabajo fructífero. Como avance de lo que pronto vendrá, quiero que entonces ahora volvamos y meditemos sobre la gran enseñanza de hoy. Nosotros edificamos la casa que el Señor nos instruye, porque el Señor quiere casas que le sirvan a Jehová, casas que le sirvan a su buena obra, casas que presenten a Cristo. Que nuestros hogares sean como Juan Bautista, los que presentan, los que allanan el camino a Cristo a otras familias. Entonces, en ese sentido, vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, gracias por tu instrucción de hoy. Tú nos llamas a ocupar nuestro sitio delante de ti. Tú nos llamas a ejercer esa autoridad, a formar personas que le servirán al Señor justo, bondadoso, al Salvador. Está en nosotros esa responsabilidad. No podemos dejarlo porque incluso no podemos delegarlo a la escuela. La formación espiritual no solamente se somete a la iglesia, se incentiva, se fomenta todos los días en casa. En la iglesia nos seguimos adiestrando todos para llevar pan a la casa. Señor, tú quieres que nosotros ocupemos nuestro sitio y sepamos ocupar a los demás en su sitio, a los hijos, a las personas que estamos apoyando, a las que le damos también un espacio, que sigan allí, que se unan a nuestra visión y sobre todo, Señor, que no impidan que nuestra casa le sirva al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Gracias porque tú nos enseñas a edificar la casa y sobre todo a recordarnos que estamos aquí para edificar tu casa, no la nuestra, porque ahí a veces fallamos, porque agarramos nuestro hogar y decimos, esta es mi casa. No, es tu casa, es tu familia. Y lo que saldrá de aquí serán personas que seguirán haciendo tus casas, tus familias, para gloria de tu nombre y para salvación del mundo. En nombre de Jesús te damos gracias por este tema. Amén.